Bien, empezamos esta mañana, esta porción que me corresponde el día de hoy. eh, Corresponde al libro que venimos estudiando, al libro de Job, como lo conocíamos antes, el libro de Job. Y el rey me ha regalado ese título de eterna necesaria disciplina, eterna necesaria disciplina. Impresionante, porque, bueno, no es un tema muy popular, la verdad, es un tema más bien eh, difícil de comprender y sobre todo difícil de aceptar, es difícil de, de interiorizar, digo yo también. Es complejo entender que necesitamos la corrección, que necesitamos el ajuste. Eh, Acá estamos y pues nos es difícil aceptar muchas veces muchas cosas, como le pasó a, al buen Job, al buen Job. Entonces, antes de empezar la bendita Torah, vamos a hacer la braja, la bendición por la Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Ya hemos dicho, bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, poderoso Rey del universo, dador de la Torah. Amén. Ahora sí, más tranquilos para proclamar esa bendita Torah, porque finalmente lo que hacemos es bendecir, darle la gloria, la alabanza y el honor al Rey Todopoderoso. ¿Qué tema más propicio, más correcto, más perfecto? Como lo decía hace un momento, nada popular, nada entendible, nada deseable, por supuesto. ¿Quién desea lo de Job? Una prueba. ¿Quién desea caminar esos caminos de, de elevación? Son caminos elevados, son caminos complejos. Pero eso sí, un tema necesario, más que necesario, obligatorio, obligatorio para ahora que caminamos estos caminos. Por supuesto, siempre, 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 todo el tiempo, amados, y es un deseo y un propósito y una intención, viendo siempre a Yeshua, nuestro Mesías, el Mesías de Israel, el Rey de gloria en cada uno de los pasajes de su palabra, de su bendita Dabar. Y pues venimos estudiando la porción del libro de Job, esta en la que el buen Elifaz, digo yo, amado amigo, dice, entendido como ninguno. Estoy siendo un poco irónico y sarcástico porque pues obviamente entendemos temas difíciles, eh, entendemos temas difíciles de comprender, eh, porque es que eh, deseaba, creo yo, ponerse en los zapatos de Job, porque tremenda exhortada que le pega al que padecía en la carne llagas y dolores incomprensibles. Solamente alguien que lo vive es el que lo puede, digo yo, exhortar, y el que lo exhortara o el que lo exhortase, pues justamente por esa experiencia muy seguramente tendría misericordia. Eh, no, no tan evidente, aunque vamos a ver algún pasaje ahí que pareciera inentendible, pero eh, pues muy interesante la exhortación del buen amigo Elifaz a, a Job. Que de nuevo, como lo decía en el estudio anterior, eh, sus palabras, las del buen Elifaz, tenían razón, pero no, eran correctas, sí, pero no correspondían, no, no. Es decir, eh, tomarse esas atribuciones de decirle cómo y qué hacer, cómo comportarse ante tremenda adversidad. Y escuchábamos de nuestros hermanos, hombre, misericordia, misericordia. No evaluemos según nosotros, sino según el otro. No evaluemos según nosotros, sino según el otro, amados, por favor.
sí es necesario y fundamental ser, o sea, digamos, sí es necesario y es loable eh, ser correcto, por supuesto, ni más faltaba. Eh, pero no debemos por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia descuidar la misericordia, porque fuimos vistos con misericordia. Debemos y necesitamos ver con ojos benevolentes. En cambio de juzgar las acciones del otro, eh, y al contrario, deberíamos más bien preocuparnos por respaldarlo y ayudarlo, sustentarlo, edificarlo, obviamente con buenas palabras y con buenas acciones, más que con exhortaciones. Pues simplemente estoy parafraseando mucho de lo que nuestros hermanos ya hablaron durante la semana, de esos estudios maravillosos que nos trajeron la palabra y que nos trajeron exhortación a nuestro corazón y que nos trajeron entendimiento de la situación del otro, de ponerse en los zapatos del otro. Entonces, pues deberíamos más bien preocuparnos por ayudar y por respaldar antes antes de decirle lo que nosotros queremos. Y más tremendo aún, si no nos lo piden. Porque pasa como el cuento ese, no sé si alguno de mis hermanos lo habrá escuchado, pero es popular, ese cuento que se contaba que, bueno, no, mentiras, y es real, ha pasado, pasó, es aparentemente irónico e ilógico, pero ha pasado. Esa pareja que está peleando en la calle y el marido le está pegando está pegando a su mujer. Y de pronto alguien se mete pues a defenderla, ¿verdad? Porque pues difícil, ¿cómo así que le está pegando? Y al contrario de dar gracias, la señora lo que resulta es regañando al que se mete por metido, donde nadie lo había llamado, porque ellos están acostumbrados así y así se tratan o así se manejan y así se conducen, no es lo correcto, pero así lo hacen. Entonces, pues este es un cuento grotesco. Solamente lo puse aquí para ejemplificar esa actitud de, que debemos tener con nuestros hermanos, mejor de misericordia, pero siempre mejor respetuosa y alerta de no ir a invadir personalmente al otro, de no ir a impactarlo. Y en la porción de hoy, que es el capítulo 5, versículos del 15 al 21. Entonces, pues para darle contexto, repasaré un pasaje ya estudiado, ya enunciado por nuestros hermanos, que viene del versículo 8, solamente para el contexto, dice el buen Elifaz, por favor. Pero yo recurriría a Elohim, expondría mi caso delante de Elohim. Y continúa mencionando él después, aparte de las maravillas del poder de nuestro Abacadosh, de su sabiduría y sobre todo de su soberanía. Y pues entonces en nuestra porción lo que sigue diciendo es, pero salva al necesitado de la espada de sus bocas, de las garras del fuerte. Interesante lo que el buen Elifaz dice en este pasaje, porque estaba, como se dice comúnmente, dándose un disparo en el pie. A ver, repasemos. Dice, pero salva al necesitado de la espada. Y entonces, parece que sufrimos un pequeño corte, pero ya, continuamos. Aquí ya está. Aquí está. Entonces, eh, pues muy interesante.
porque pues justamente ahí en el versículo 15, pues decíamos que aparentemente estaba dándose un disparo en el pie. Bueno, vamos a ver, un segundo, solo voy a revisar algo. Si alguien puede levantar la mano y decirme si todo está bien, si todo se encuentra bien, si se está escuchando correctamente, nuevamente, les quedo altamente agradecido. Parece que por un segundo se fue. Se escucha Mi bien, hermana Sofía. hermano. Ay, mil gracias, mi hermana Excelente. tan querida. Gracias, muy Se querida, escucha gracias. bien, hermano. Gracias, Muy pastor, clarito. mil gracias. Vale, claro. Bien, señor. Bien, entonces continuamos. Disculpas ahí por la interrupción. Entonces decíamos que con esas palabras salva al necesitado de la espada de su boca. Pues aparentemente Elifaz estaba dando un disparo en el pie. Pues es que justamente estaba explicándole a Job, que eso que él estaba haciendo de mencionarle a él su interesante punto de vista, el Eterno lo iba a revertir, si se quiere, o al menos a sustentar, como está claro en la confianza que se profesa hacia el Eterno y hacia la decisión que tenía Job de hacerlo como un hombre intachable y recto, que respetaba a Elohim y se apartaba del mal, como dice allá el versículo 1, como lo menciona, perdón, sí, allá en el capítulo 1 del libro de Job. Y decía yo, siempre es que tenemos brillantes consejos para los demás, ¿no? Pero no sé si se ha puesto a pensar, mi hermano, lo interesante que sería a veces que nos aplicáramos esos consejos a nosotros mismos. Lo digo en el sentido de esos que deseamos dar un, eh, un consejo y nos desviamos por dar, y nos desvivimos, perdón, nos desvivimos por dar un consejo en donde no nos han llamado, en donde no nos han pedido. Lo digo por experiencia. Me, me desvivía yo porque, hombre, ¿por qué no lo está viendo? Es que está ciego. Y no me correspondía. Hablaba y no era correcto. No era correcto, aunque el consejo era bueno. No me estoy echando flores de ninguna manera, pero de pronto era algo interesante. Pero es que nadie me había llamado, es que nadie me había preguntado, es que nadie me había dicho. Eh, y hablaba con un hermano y bueno, por supuesto, en el discernimiento con el pastor, pues este camino de la evangelización ahora en Raíces Hebreas es un tema de testimonio. Aprendemos que evangelizamos con nuestro testimonio, cuando nos va bien, cuando hacemos las cosas correctamente, cuando obedecemos, el Rey hace que brillemos, porque su palabra lo dice así. Eh, y entonces ese respaldo es visto por otras personas y esas otras personas preguntan. Y al preguntar, pues van a la Torah y vuelven y es el Rey el que llama. Ya no es más, ya no es más por campañas. Eh, y me parece maravilloso y lo vuelvo a decir y lo voy a repetir porque me pareció magnífica la explicación esa de que estudiando la parasha Noah, eh, sí, el pastor Ferley decía, no el rey, sino el pastor Ferley, decía que en su discernimiento que era el rey, el eterno, el que había metido a los animales al arca. No fue, no fue Noah llamándolos uno por uno, no, fue el eterno. Y entonces ese símil que utilizaba, esa figura exegética para graficar que es él quien está llamando a sus ovejas. Entonces no es que seamos animales, no, de ninguna manera, pero somos ovejas, somos de dura cerviz, reconozcamos, hombre, o al menos yo por lo menos. Eh, no, y eh, vale la pena entender eh, que somos tercos, que somos desobedientes y que ahora caminando incluso el camino de la Torá, pues todavía nos quedan cosas, pero
paciencia, porque el Ruach Kodesh del Rey Eterno es quien nos muestra la verdad y nos permite caminar hacia donde Él quiere que vayamos. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Entonces, ahí para cerrar ese primer pedacito, pues hombre, no me pedían consejo y lo daba. No me preguntaban y respondía. Bendito el Rey que ha permitido que se corrija de alguna manera. Todavía me falta mucho porque eso sí, ganas pues todas, pero pues hay que entender, hay que sopesar y hay que comprender, sobre todo comprender que cada uno lleva su proceso, que cada uno eh, va caminando, va caminando de la mano del Eterno. Esa es nuestra confianza y ahí tiene que reposar. Por eso, si no me preguntan, pues no contesto. Y si no me están pidiendo una explicación, pues tampoco la doy porque eh, mal haría yo, mal haría yo en predicar lo que no he vivido, aunque lo haya vivido. Más bien con el testimonio y la experiencia, el Rey Eterno se glorifica. Baruch Hashem. Y el versículo 16 dice, después dice 15, pero salva al necesitado de la espada de sus bocas, de las garras del fuerte, tremendo. Así que hay esperanza para el desdichado, la boca de la maldad se detiene. Bendito el Eterno que nos hace hablar y decir lo correcto. Ahora sí en el espacio, ahora sí de acuerdo a su palabra. Sin embargo, infelizmente no era justamente lo que estaba sucediendo en ese momento con Elifaz, con el buen Elifaz, digo yo, y con Job. Elifaz, le estaba dando un mensaje de esperanza a Job, que no sé hasta qué punto por las respuestas de Job, él necesariamente estaba entendiendo. Le estaba aclarando, eso sí, este buen amigo a Job en su momento de prueba, durante su prueba, que el Eterno lo iba a sustentar incluso de esas palabras de juicio y demanda que Elifaz estaba profiriendo, que él mismo estaba diciendo. Qué interesante, por eso ahí él exijo una explicación. Y no quiero decir que Elifaz dijera palabras de maldad, como dice el versículo, de ninguna manera. Lo que quiero decir es que por la dinámica no era de bendición propiamente lo que los amigos hicieron con Job, de colaborarle en la prueba para que fuera verdaderamente contundente, en cambio de ser bálsamo, en cambio de ser ayuda, fueron de muchas maneras adversarios, no necesariamente malos, pero sí aportando carga a la prueba, que de nuevo, Job era capaz de resistir, nuevamente apelando a la palabra esa dicha por Rab Shaul, que dice que no seremos tentados, probados más allá de lo que podamos resistir, sino que Yahvé es fiel y proveerá la salida y los medios y la manera para que resistiendo en el Mashiach, en nuestro Adón Yeshua Mashiach, podamos salir victoriosos. Y eso es evidente al final de este libro. No estoy diciendo nada que no sea. Es propio y correcto de acuerdo a lo que dice el libro de Job al final. Y no me estoy adelantando, sino que estoy dando el testimonio de esta verdad, porque Yahvé es el lo infiel y justo para salvar a los que conforme a su palabra amó y fueron llamados. Y entonces, pues viene el versículo 17, que es donde, digamos, el rey ha puesto esa porción el día de hoy en este servidor. De nuevo, digo, Elifaz dice las cosas correctas. Lo que pasa es que no eran tal vez en la dirección o la persona a la que se las debía decir. Ahora, de nuevo, yo podía, y está ahí en la escritura para darnos un ejemplo de fe, de fidelidad, porque lo que se probaba era la fidelidad de Job después de todas esas pruebas. Pero entonces dice la escritura algo veraz, perfecto, correcto, el tema ese que les decía al principio, que es impopular, que no es muy apetecido, es más bien eh, difícil de comprender. Mira qué feliz es el hombre a quien Elohim reprende, no rechaces la disciplina de Shaddai. Tremendo Elifaz diciéndole, no rechaces la hombre de Job, no
Me lo quiero imaginar diciéndole, hombre, no rechace la disciplina del Shaddai, de Dios, del Todopoderoso, hombre. ¿Cómo se le ocurre tal esa actitud? No me lo imagino, no me lo quiero imaginar. Pero pues lo que dijo es correcto. Y he aquí palabras de la sabiduría divina, eso sí, bendito el Abacadosh. Y aquí justamente comienza este estudio porque es un antes y un después. Súper nuevamente, súper impopular. Muy dicho, pero poco comprendido en la experiencia. Sobre todo porque algunos llegan a cohibir a sus hijos de la reprensión y ajuste de cuentas con la varita porque qué peca, porque pobrecito. Tremendo, tremendo. Y aquí empezaré por estas palabras dichas por el profeta Isaías en su capítulo 53. Dice desde el versículo 10, dice Isaías 53, para los que lo tengan por ahí, dice, desde el versículo 10 dice, pero Yahvé escogió quebrantarlo por padecimiento para que si se puso como ofrenda por la culpa, pudiera haber descendencia y tener una vida larga y que por su medio prosperara el propósito de Yahvé. Sabemos que se refería al Todopoderoso, al Adón Yeshua Mashiach. Desde su angustia lo verá, lo disfrutará a plenitud por su devoción. Mi siervo justo justifica a muchos, es el castigo de ellos el que él lleva. Por tanto, yo le daré los muchos como su porción, recibirá las multitudes como su despojo, porque él se expuso a la muerte y fue contado entre los pecadores, mientras que él llevaba el pecado de los muchos e hizo intercesión por los pecadores. Tremendo, Baruch Hashem. Primero lo dicho en la palabra según el actuar del Eterno. Primero, como él da ese ejemplo magnífico, perfecto, correcto, único y para siempre. Yeshua Mashiach. Pero lo que continúa diciendo, Proverbios 3, dice la palabra, no rechaces la disciplina de Yahvé, hijo mío, no detestes su reprensión, porque al que Yahvé ama lo reprende, como el padre al hijo a quien favorece. No estoy haciendo apología a lo que estaba haciendo o diciendo el buen Elifaz de frente a Job en su angustia, en su dolor, pero tenía razón y tiene razón, y es un tema difícil de comprender, porque ¿quién puede entenderlo? ¿Quién puede comprenderlo? ¿Quién puede asimilarlo? Sobre todo, ¿quién se puede poner en los zapatos del buen Job? Y ese sí es bueno, porque así fue llamado, justo. Y entonces recibir toda esta cantidad de consejos, consejos de la sabiduría, pero era el momento, no sé. Sin embargo, es correcto, es correcto. El que no usa la vara odia a su hijo, dice Proverbios 13, pero el que lo ama lo disciplina temprano. Tremendo, tremendo. ¿Y por qué el tema? Porque digamos, el Eterno me inquietó a concentrarme en este tema. Varias razones, testimonios y toda la cosa me llegaron, incluso vividos en esta semana. Pero uno de ellos, digamos, lo veía en las noticias. En realidad no lo veía en noticias porque, digamos, no estoy viendo muchas noticias, pero sí llegaron algunos mensajes de chat a que nos opusiéramos a que el Congreso legislara, particularmente en Colombia, acerca de la educación de nuestros hijos, de la potestad de la educación de nuestros hijos, qué debía controlar el gobierno y qué debíamos controlar nosotros. Por supuesto, porque hay una agenda, está detrás, una agenda de identidad de género y de ciertos comportamientos en los jóvenes y en los niños, que quiere desviarlos de lo correcto, de lo adecuado, de lo natural, de lo natural. Entonces, pues veía yo y hacía pues el discernimiento y pensaba, es como si nos opusiéramos al homosexualismo o a la corrupción.
hacer una campaña hoy contra eso, no es que sea una campaña perdida, aunque lo es, porque es que esa agenda lleva, lleva 50 años, 60 años, cuando al inicio fue terrible y hablar de eso era inhablable, impronunciable. Fueron pasando los años y cada vez entonces fue poniéndose más, fue exponiéndose más y antes lo que era absolutamente aberrante empezó a ser aceptable. Se miraba de lejos, pero después ya se miró más de cerca y ya entonces se empezó a volver de moda y hoy es aceptable lo, lo que no es normal, lo que no es natural, ahora quiere ser normal y ahora se legisla en favor. Entonces, digo yo, eh, hacer una campaña eh, contra esas situaciones que sabemos, hombre, ahorita caminando este camino de la verdad, estudiando la palabra, viéndola, sabiéndola y conociéndola, no toda, pero sí obviamente lo que vamos estudiando poco a poco. Hombre, es como si despreciáramos la palabra, es como si no la quisiéramos escuchar. Hacer una campaña en contra de esas cosas sería como si quisiéramos despreciar la palabra porque dice eh, que estas son señales de los últimos tiempos. Lo acabamos de ver en la parashá Noah. Vivimos los últimos tiempos, es impresionante leer la escritura y darse cuenta cómo cada cosa que pasa, cada cosa nos lleva a ver a Mashiach particularmente, mucho más cerca. No voy a decir el año, no voy a decir obviamente la fecha, ni mucho menos, ni más faltaba. El Eterno me proteja de eso. Eh, pero es que cada una de las señales, esa corrupción, esas señales de cómo se vivía, de cómo aprendimos se vivía en los tiempos de Noah y ahora cómo se está viendo esa corrupción, por ejemplo, legislar a favor de la educación desviada y antinatural de nuestros hijos, pues no sé, hacer una, una campaña en contra, no sé, no veo en la escritura, no la veo, puede que esté, yo no la conozco toda, por supuesto, pero no veo la campaña del Congreso eh, para que no se produzca, al contrario, orábamos en esta semana, eh, por recomendación, obviamente, del Todopoderoso, y es Yeshua hablando en Lucas 21, el que lo tenga, Lucas 21, el versículo 36, dice, mas velad en todo tiempo orando, velad en todo tiempo velando, para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie o delante del Hijo del Hombre. Estar en pie delante del Hijo del Hombre, dice, podáis estar en pie. Orad para escapar. Tremendo, tremendo. Orar es estar, digamos, concentrados en las cosas del Padre. En los negocios de mi Padre me es necesario estar, decía Yeshua. Eh, Tal vez no protestando, al contrario, velad en todo el tiempo. Orad para que tengáis fuerza, para escapar de todas esas cosas. A alguien invité a la oración y me dijo, sí, un día de estos vuelvo. A otro le dije, y me dijo, sí, sí, voy, yo voy. No soy yo el que hace las invitaciones. Ahora mi hermana Angelis hizo preguntó ahí en el chat y el pastor ahí mismo le respondió y claro, esa persona estaba mi hermana estaba deseosa porque necesita un contacto con el Eterno. ¿Hay alguna palabra acá que la necesita? Bendito sea el abacados. Y los que escuchamos hoy, yo ya escuché y acá estoy repasando y estoy escuchando la voz del Eterno y los que escucharán. Es la voz del Eterno. No digamos de los expositores. Somos guiados en una dirección y queremos y deseamos que las palabras del Eterno suban al corazón del que escucha y el Ruach HaKodesh del Eterno sea dirigiéndonos hacia la verdad, hacia eso que necesitamos. No quiere decir necesariamente que tenemos que aceptar, pero sí debemos orar y sí debemos velar.
Y sí debemos estar más y más doblando al hombre fuerte, a ese que nos quiere dominar, a ese que nos quiere apartar, eso que tenemos en el corazón, a lo profundo. Hablaba con alguien ayer, una hermana muy querida, eh, y es que al fondo del corazón, pues ese no lo conocemos. Dice también que ¿quién lo conocerá? Que está, es de lo corrupto y de lo difícil que hay muchas cosas que salen del corazón, muchas cosas negativas. También lo dijo el Adón Yeshua Mashiach. Y pues es justamente eso. Antes de decir, me encantó en una mañana de oración, un hermano oraba porque somos, decía, oraba, claro, por supuesto, la palabra, donde decía que somos, dice Yeshua, dice, y cuando hagas lo que te mandaron a hacer, llámate siervo inútil. ¡Wow! ¿Cómo así? Estoy obedeciendo. Sí, llámate siervo inútil. Lo dijo el rey con toda propiedad, con toda autoridad, diciendo, diciendo que eh, no, no es mucho lo que haces. No es tanto. Eh, esa palabra está en Lucas 17. Lucas 17. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara, o quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepáreme la comida, cíñase y sírvame hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice Yeshua. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Solamente hicimos eso. Solamente hicimos eso. Y de eso se trata. Y de eso se trata. Entender que no hacemos mucho, no caminamos mucho. Es sumamente insignificante comparado con la majestad, la grandeza, la benevolencia, la misericordia, el poder, la supremacía, la soberanía del Todopoderoso. Es sumamente poco. Y qué bueno que entendiéramos esto. Oro para que entendamos y comprendamos eso, que no hacemos nada. Lo que hacemos es demasiado poco, demasiado poco, demasiado poco. Siervos inútiles somos. ¿Qué tal? Recordé la oración de Daniel, donde se humilla junto con el pueblo y se reconoce dentro del pueblo como el que lo estaba haciendo mal sin hacerlo mal, porque él era un hombre de oración, consagrado al Eterno, absolutamente decidido, poniendo su vida por delante de las demandas de otros. Tremendo, tremendo. Y siervos inútiles. Y entonces esto nos lleva a entender la corrección, entender que debemos corregir, que necesitamos hacerlo. Es lo que el Padre permitió que hiciéramos, tikkun, corrección. Y me pregunto yo, para hacer una conexión, ¿fue dolorosa ese tikkun? Claro. ¿Cuántos dijeron, o mejor, cuántos dijeron, uy, sí, esto, de una, ya entendí? No, no. Los que caminábamos en otras doctrinas, las bendigo, por favor, y no hablo en absoluto mal de ellas, en absoluto. Al contrario, agradezco al Rey porque me permitió conocer a Jesús en esos caminos. Eh, pero ninguno dijo, sí, ya conocí, estoy salvo, perfecto, ya entendí. No, ninguno, todos sufrimos una pérdida. Tuvimos que renunciar a algo, nos costó amigos, familiares, y nos dolió dejar atrás. Muchos, honro a hermanos que han dejado ministerios, pastores, han tenido que empezar de nuevo. Eh, Hermanos que siendo líderes por años sirviendo, no, ¿sabes qué? Renuncio. Claro, doloroso, tremendo. Eso sí, eso sí, y aquí hago una salvedad. Ahora muchos no quisiéramos volver atrás. Y digo muchos porque pues, como dice una señora, una nunca sabe.
Pero muchos no quisiéramos volver atrás. Buen camino nos permitió el Padre entrar para conocer y ahora dejando eso atrás, encaminados en la verdad, renunciando a lo carnal, a la corona corruptible, por una corona de gloria que nos da el Padre Celestial, por la fidelidad, como nos mostró Job, y por la obediencia. ¿Y hasta cuándo? Hasta la muerte. Esto es un camino de todos los días. Orábamos ayer, si no estoy mal. Esto es un camino de todos los días. Volvemos a empezar, volvemos a comenzar y volvemos y nos conectamos y volvemos y le decimos y volvemos y le agradecemos y volvemos y lo exaltamos y queremos estar constantemente dándole gracias con corazón grato, humilde, postrándonos más y más, porque más nos permite conocer, más nos permite entonces corregir. Y ese corregir significa tikkun. Y ese corregir significa doblar al hombre fuerte. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. No tengas ningún temor de las cosas que vas a padecer. Mira, el acusador va a echar, me parece como si le estuvieran hablando a Job, es que es propicio. Apocalipsis 2, versículo 10, no tengas ningún temor de las cosas que vas a padecer. Mira, el acusador va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. No sé, no dice hagan una campaña para que todas las cosas que van a estar en el mundo terribles se apaguen, porque no se van a apagar. Al contrario, van a subir y van a ser terribles y van a ser como los tiempos de Noah, más y más fuertes. Nuestra labor es ser fiel hasta la muerte. Y dice el Adón, y yo te daré la corona de la vida. Baruch Hashem, Baruch Hashem, esa es nuestra esperanza. Ahí es donde tiene que estar. Menos protestando, menos quejándonos, más agradeciendo, más yendo al Eterno, más orando, así como decía él mismo en su palabra. Velando, velando, velando. Y de nuevo, aquí ya redondeando para cerrar, la disciplina es buena, la corrección es necesaria, sin miedo y con determinación, porque los frutos cuando se ara la tierra son de acuerdo con el Eterno y según su naturaleza buenos, de sustento, verdaderos, correctos y perfectos. Cuando se ara la tierra, cuando se hiere la tierra, cuando se hiere, tremendo. No desprecies la corrección del Eterno, dice la palabra. No la despreciemos, más bien con corazón grato. Apreciemos su providencia, apreciemos. Y no tengo tiempo más para contarles un pequeño testimonio como en esta semana, como lo hablaba esta mañana. En familia tuvimos una conversación justamente con vehemencia, en la que les decía que en nuestra familia estaba prohibido justificarse por una falta. Está prohibido. Lo digo aquí con una sonrisa en mi cara, pero no tenía esa misma cara cuando estaba diciendo que estaba prohibido. Yo lo prohibí. Punto. Acá no nos justificamos cuando le embarramos. No, aquí nos disculpamos, aquí nos arrepentimos y en adelante evitamos volverlo a hacer. Nos vamos a caer, por supuesto, nos vamos a equivocar, eso sí, eso está claro. Pero no nos justificamos, no nos justificamos. Y sobre todo evitamos nombrar esa frasecita es que. Porque llegaba un discernimiento en el es que, en la justificación, hacemos a un lado al Rey de Gloria, a Yeshua Mashiach. Y con ese es que, con esa justificación le decimos, no, qué pena, mi amado Yeshua, pero en esta me voy yo solito, todo bien, gracias. Para la próxima. No. Y si uno aprende, más bien, si aprendemos, eso poquito, a justificarnos menos nosotros y a disculparnos más, a arrepentirnos más, a hacer tikkun más, a volver en teshuvá más, pues si así en lo poquito lo podemos hacer, ¿cuánto más en lo más fuerte? ¿Cuánto más en lo más grande? ¿Y cuánto más vamos a ser recompensados?
y sustentados. Y va a llegar a nosotros el discernimiento y el entendimiento de toda la impresionante obra que hizo nuestro Adón Yeshua Mashiach. Él es nuestra justificación. A nosotros nos queda es hacer tikkun, corregir y ajustar y someternos y obedecer. Porque al hacerlo, al obedecer, al someternos, al ajustar y corregir, al hacerlo le damos esa posición al Rey de Gloria en nuestras vidas y damos testimonio de su poder y sobre todo de su soberanía. Así Él es exaltado y glorificado y nosotros somos más que bendecidos. Tremendo. Y termina esta porción en el versículo 18. Él hiere, pero también venda. Él corta, pero sus manos curan. Él te librará de 6 problemas, en 7 ningún mal te alcanzará. En el hambre te redimirá de la muerte, en guerra de la espada. Serás protegido de la lengua que azota. No tendrás temor cuando venga la violencia. Elifaz decía cosas ciertas. Sin embargo, como lo hemos aprendido o como lo hemos entendido, correspondían. Ahora en lo que nos toca cuando recibimos, estamos agradeciendo al Eterno la enseñanza que viene por la prueba. Está profetizado. Dice nuestro Rey en Lucas 18, les digo que los defenderá pronto. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Lo decía Yeshua, nuestro Adón, después de la parábola de la mujer que pidió justicia al juez injusto. ¿Qué estamos diciendo, amados? ¿Cómo nos estamos pronunciando? Estamos edificando con nuestras palabras. ¿Bendecimos o nos quejamos? ¿Agradecemos o despreciamos? Y termino con esta palabra que está en Hebreos 12, que me parece formidable. Y cerramos con una oración. Dice, a partir del versículo 5, ¿y han olvidado ya la exhortación que se les dirige como a hijos? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina de Yahvé, ni desmayes cuando Él te reprenda, porque Yahvé disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Permanezcan bajo la disciplina. Elohim los está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Pero si ustedes están sin la disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces son ilegítimos y no hijos. Además teníamos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y los respetábamos. No obedeceremos con mayor razón al Padre espiritual para que vivamos. Ellos nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía, mientras que Él nos disciplina para bien, a fin de que participemos de su santidad. Es para santidad cada prueba, amado. En el momento ninguna disciplina parece ser motivo de gozo. Lo decía al principio, no es popular. Se dice mucho, pero se entiende poco. No parece ser de motivo de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de rectitud a los que se han dejado moldear por ella. Por lo tanto, fortalezcan las manos debilitadas y las rodillas vacilantes. Y enderecen para sus pies los caminos torcidos, para que el cojo no se desvíe, sino que más bien se sane. Bendito sea el Abacadosh, poderoso Rey del universo. Te agradecemos, Rey, y te damos la gloria por este estudio. Te bendecimos, Padre poderoso. Gracias por tu amor, gracias por tu benevolencia, gracias por darnos esta palabra, Padre, por regalarnos tu palabra, por exhortarnos, por darnos este mensaje de esperanza, Rey, que tenemos hoy viviendo días difíciles, pero queriendo, Padre, siempre ir a ti, siempre hacer como tú hiciste, cuando te hiciste carne y viviste todo ese sacrificio perfecto, único y para siempre, Rey. Ayúdanos a portarnos como te portaste, con benevolencia, con misericordia, sobre todo amando a nuestros hermanos, queriéndolos y soportándolos, buscando más cumplir tus mandamientos para amarlos como a nosotros mismos. Bendito, y así darte gloria y así darte honra, poderoso. Que esta palabra que hablamos hoy, Rey poderoso, Rey bendito,
suba a los corazones de nuestros hermanos que aún no han llegado para volver a ti, para que, para que se den cuenta, Padre, que es a través de la obediencia, que es a través de la obediencia. Y si están sufriendo alguna prueba, Padre poderoso, que tengan el discernimiento para entender que no los odias, que al contrario los amas con amor eterno y estás queriendo que vuelvan. Muchos pasando por pruebas, Padre, pero siempre buscando que vuelvan a ti, que levanten los ojos, que dejen de comer lo que no correspondía y dejen de hacer como no debían. Y ayúdanos a nosotros, Padre, a crecer en la fe, a crecer en la emuná, a crecer en la obediencia, a que no nos desviemos, a que no nos hagamos orgullosos y arrogantes, Padre, y podamos crecer en humildad, en benevolencia, Padre, yendo día a día a ti, a tus atrios, a alabarte y a exaltarte, Padre poderoso, en el bendito nombre de Yeshua, HaMashiach, la roca fuerte de Israel. Amén y amén. Baruch Hashem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Adonai noten atorah. Y hemos dicho, bendito eres tú, Adonai, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torah. Amén y amén.